yo os voy a hablar del entramado un poco desde el punto de vista más estructural, ¿vale? Lo que hay que tener en cuenta es que el entramado es un sistema constructivo que parte desde el principio de los tiempos, o sea, es una mezcla de una estructura de madera y luego un plemento que normalmente puede ser de fábrica, de tierra, de lo que sea, pero en general la mayor parte de las cargas las va a llevar siempre la madera, ¿vale? Hay excepciones, o sea, hay entramados en los que el plemento que va a tener entre medias la madera va a también estar ejerciendo una especie de contrarresto, ¿no? Eso en función de cómo esté fabricado. Entonces, bueno, lo que es las estructuras de madera también son antiquísimas porque es un material que el ser humano siempre ha usado desde el principio de los tiempos, precisamente por su capacidad resistente, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que tener en cuenta es que es un material que es capaz de resistir muchísimo y que el principal problema va a estar en las uniones entre unas maderas y otras. Es decir, en una estructura de madera, el principal escollo de nuestra estructura, para que aguante y mantenga su estabilidad y su rigidez, va a ser los nudos que haya entre unas maderas y otras, ¿no? Entonces, es justamente el ensamble, el nudo de madera, el encuentro entre una pieza y otra, donde está el intríngulis de la carpintería, donde verdaderamente hay que ejercer un conocimiento del oficio que nos permita saber cómo las fuerzas van a viajar, van a transmitirse de un elemento a otro. Entonces, bueno, hay dos formas de atacar una estructura desde el punto de vista de lo que es su realización. Es decir, si te quieres quedar en lo que es la estructura de madera, lo puedes hacer, porque la madera lo único que tienes que conseguir es que mantenga su estabilidad, con lo cual vas a tener que triangular. Es decir, si no va a haber ningún plemento que aquí haga función de arriostramiento de toda la estructura, lo puedes hacer, pero tienes que estar poniendo siempre piezas que generen triángulos, que es la única forma geométrica que es indeformable, para permitir que esto se mantenga estable. Ahora bien, si nos pasamos ya al mundo del entramado, tenemos dos opciones, es decir, esa triangulación la podemos hacer con la propia madera, es decir, podemos colocar tornapuntas, que son las piezas que siempre están en oblicuo y que nos van a servir para resistir esfuerzos horizontales, o bien va a ser el propio plemento el que también va a colaborar en esa función. Es decir, aquí tenemos la típica casa de Covarrubias, que siempre sale en todas nuestras fotos, que digamos tiene una mezcla de ambas soluciones. Es decir, por esta fachada está todo triangulado, está todo lleno de tornapuntas, y por esta, sin embargo, solo le queda una aquí y el resto, digamos, está simplemente lleno de plemento. Pues bien, ahí el plemento está ejerciendo una función estructural, es decir, en caso de que esta casa reciba un esfuerzo horizontal muy fuerte, por ejemplo, de viento, de sismo, de lo que sea, cuando intente deformarse, va a intentar convertirse en una especie de trapecio inclinado hacia este lado, pues todos estos plementos van a empezar a entrar en carga, como si realmente tuvieran una tornapunta dentro, pero que no la tienen. Con lo cual, hay que tener en cuenta muchas veces, cuando uno va a intervenir en una estructura, esta función que el plemento puede estar ejerciendo solamente en determinados casos, cuando la casa esté en un estado neutro de cargas, o sea, que no está pasando nada, simplemente las cargas normales, ahí en general no va a pasar nada, ¿no? Pero, obviamente, siempre va a haber situaciones en las que posiblemente sea necesario la triangulación. El relleno que hay entre los pies derechos. Este es el esquema de lo que sería una estructura, digamos, por así decirlo, isostática. Es decir, nosotros tenemos, bueno, isostática, esto sería un mecanismo. En el mundo de las estructuras hay varios términos que a lo mejor aquí no conocéis todos, que vienen a decir el grado de seguridad que tiene una estructura. Cuando una estructura ante esfuerzos externos no garantiza su estabilidad, se denomina mecanismo. ¿Por qué? Porque ante determinadas cargas, la estructura, como está llena de articulaciones, o sea, de nudos entre maderas que van a permitir el giro, pues si tú bajo un estado de cargas
puedes deformar esa estructura se va a denominar mecanismo. Y es lo que muchas veces sucede con las estructuras de madera. Es decir, en general un nudo de madera no resiste momentos en general, o sea, no resiste los giros. Siempre permite cierta angulación de las piezas entre sí, con lo cual siempre vamos a tener que tener eso en cuenta a la hora de diseñar la estructura. Es decir, si solo tenemos pies derechos y vigas, no vamos a poder garantizar esa estabilidad. Siempre vamos a tener que hacerlo gracias a los arrastramientos, que pueden ser, como ya os he dicho antes, las tornapuntas o los rellenos de los muros entre sí, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis el esquema de lo que verdaderamente significa el sistema de entramado. Es decir, la madera te genera un esqueleto que se va a llevar prácticamente todas las cargas, pero siempre tienes que tener en cuenta que ese arrastramiento, ese hiperestatismo que tienes que lograr, lo tienes que lograr o con la propia madera o con el relleno. Una de las ventajas del entramado es precisamente que como la madera es la que se lleva los esfuerzos, eso te permite mantener un espesor de muros bastante delgado. Es decir, en esta sección de esta casa podéis comparar lo que es un muro tradicional que está hecho exclusivamente de fábrica, ya sea de piedra o de ladrillo, y muros que están hechos de entramado en el interior de la casa. Como veis, aquí el grosor es mucho más grande, pero no solo eso, sino que a medida que bajamos de nivel se va ensanchando. Si no usáramos entramado, esta característica de la anchura del muro tendríamos que tenerla en todos los muros de la casa, es decir, iríamos perdiendo superficie útil en la casa de una manera espantosa, sobre todo teniendo en cuenta que aquí tenemos 3 plantas, pero podríamos tener más. En general en Madrid los edificios de entramado pueden alcanzar 6 o 7 plantas perfectamente y en cada planta aproximadamente hay que avanzar un tercio de pie o algo así. Entonces imaginaros que vais bajando, 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 en la planta baja se os quedaría una superficie útil mucho más estrecha, ¿no? Aquí lo veis en planta, por ejemplo. Es decir, si esto fueran muros de fábrica, esto sería imposible de hacer así. O sea, perdón, dime. Depende, en las normativas de Ademans, ¿cuánto dice que se va ensanchando cada planta? ¿Te acuerdas? Pero en torno a medio pie, tercio de pie aproximadamente por planta, sí. Pero eso viene muy bien en las ordenanzas de Ademans de Madrid, ahí te lo dice, ¿vale? Luego lo vemos si quieres. Aquí tenéis un ejemplo de lo que es una planta de un edificio de entramado. A quien esté acostumbrado a ver plantas de edificios patrimoniales antiguos, le choca mucho el espesor tan delgado de estos muros. ¿Por qué? Porque en general, si estás usando muros de fábrica, esto tendría que ser mucho más ancho. Esto nos da la noción de que aquí estamos usando entramado, que es el sistema que permite tener estos muros tan delgados y aprovechar mucho más lo que es la planta, ¿no? Esto se empezó a hacer, o sea, a pesar de que el entramado se ha usado toda la historia, se empezó a usar masivamente a partir de los siglos XVII y XVIII, porque ahí ya, a partir de la Revolución Industrial, la necesidad de mucha más vivienda concentrada en mucha menos superficie fue haciendo muy necesario aprovechar el máximo de superficie, ¿no? Otra ventaja de los entramados es que permite hacer cosas que con otros sistemas sería complicadísimo. Es decir, la capacidad de la madera de resistir a flexión, de generar voladizos, de hacer auténticos inventos con la estructura que prácticamente no se pueden hacer con otro material, es lo que permite al entramado esa flexibilidad espacial y volumétrica, ¿no? O sea, aquí tenemos 2 ejemplos, uno en Cuenca y otro en Garganta la Olla, que ¿se podrían hacer con otros sistemas tradicionales? Pues pudiera ser, o sea, en piedra es posible hacer algo parecido, pero la cantidad de trabajo, de mano de obra y de gasto material lo haría absolutamente inviable, mientras que con madera se hace posible de una manera mucho más sencilla, ¿no? Y lo que tiene precisamente el entramado es que es como una síntesis de profesionales, ¿no? Aquí tenemos todos los oficios de la madera que puede llegar a ver.
Aquí tenemos exclusivamente los de la carpintería de armar y lo que sucede con los entramados es que con una serie de profesionales muy determinados logras hacerlo todo, ¿no? Es decir, es un sistema que está estandarizado. De hecho, bueno, esto en el mundo estadounidense llegó al paroxismo, ¿no? O sea, eran capaces de levantar una casa en días porque era es un sistema completamente estandarizado que te permite dar solución a todo lo que necesites para construir la casa, ¿no? Entonces, bueno, el mundo del entramado, una de las cosas que tiene es esa. La mano de obra tiene un impacto mucho menor que con otros sistemas constructivos, es decir, porque es todo mucho más rápido y se soluciona con los mismos elementos. Luego también está el tema de la altura, es decir, ya no solo la superficie que ganas pudiendo mantener la estrechez de los muros, sino lo que eres capaz de subir en altura. Es decir, en Cuenca podéis ver perfectamente, Cuenca y Albarracín, la enorme altura que pueden alcanzar los bloques de entramado, que pueden llegar perfectamente a 7 plantas, hasta 11, fíjate. Y eso es manteniendo prácticamente el mismo grosor de los muros, ¿no? Con lo cual, pues claro, era un sistema idílico para lo que es una gran ciudad. Madrid es uno de los ejemplos de ciudad que creció gracias al entramado, precisamente por eso, por esa capacidad que mantiene el grosor de los muros, la superficie útil y todo esto, ¿no? Pero sin embargo, el entramado no es un sistema que de por sí sea el único capaz de generar altura, es decir, el material que permite que tú alcances esa altura tan exagerada es la madera, o sea, es precisamente la madera con su capacidad portante tan alta la que permite que se puedan hacer estructuras que ya desde antiquísimo alcanzaban alturas que hoy nos parecen inconcebibles. O sea, estos son los templos de Icaruga, que yo creo que tienen en torno a 1400 años y ahí siguen, pero bueno, también es verdad que gracias a un esfuerzo de mantenimiento constante, o sea, la madera necesita que se la mime y que se la cuide, pero esto nos da una idea de lo que puede llegar a durar una estructura si se la mantiene en un estado óptimo de conservación, ¿no? No lo da el entramado, sino el propio material de la madera. Después, en cuanto a las condiciones geográficas para saber dónde abunda el entramado y por qué, pues bueno, eso en realidad tiene mucho que ver con la tradición constructiva de cada lugar, ¿no? O sea, si nosotros hacemos un mapa de España en el que tengamos en cuenta los bosques que hay, pues a lo mejor nos podría parecer que va a haber entramado justamente donde estén los bosques. Entonces, bueno, pues superponemos un plano de bosques con un plano orográfico que a lo mejor también nos dé la noción de que, bueno, la gente prefiere vivir en los valles a vivir en las propias montañas y seguramente eso es lo que nos permita decir, pues los entramados van a abundar por aquí o por allí, ¿no? Pues cuando superpones ambos planos, de repente descubres cosas que te sorprenden, ¿no? Es decir, sí hay zonas en las que abunda el entramado que están justo insertas en donde abunda la madera, pero luego vemos que hay zonas donde abunda el entramado que están en el secarral. Entonces, bueno, eso también tiene que ver con la capacidad de transporte que tiene la madera en sí. Es decir, si tú tienes un río donde puedes llevar las balsas hechas con los troncos, con gancheros o con lo que sea, y luego unas carretas de bueyes que te permiten llevar desde el río hasta tu pueblo el resto de la madera, pues tampoco hay mucho problema. El ser humano ha transportado la madera desde toda la vida y no es garantía de la zona en la que estés de que ahí va a haber entramado, no. Tiene mucho que ver con la tradición, también con el precio de la mano de obra, en determinadas cuentas pues es algo que pertenece a la tradición constructiva de cada lugar, pero sin embargo, bueno, pues aquí vemos que sí es verdad que parece que abunda más en la mitad norte que en la mitad sur y bueno, son comarcas que tienen una personalidad propia, que veremos algunas aquí, porque sí es verdad que ahí la tradición del entramado ha aprendido mucho más. También hay otra cuestión que es el mar. El Mediterráneo es comercial y entonces la madera preferible para los barcos. Claro, sí, sí. También depende posiblemente de que sean coníferas o frondosas. Siempre es mejor la conífera porque
es más apta para la construcción de carpintería armar. Por lo general son más adecuadas para la construcción porque su fibra es más recta y alcanza unas longitudes mayores. Con la Armada Invencible se cargaron el bosque. Claro, claro, sí, sí. A raíz de ahí es lo Ya en la época de Felipe II estaban alarmados por la desaparición de bosques. se conservó. Yo había leído que Balsaín se conservó gracias precisamente a que servía para hacer la Armada Invencible. Pero bueno, lo cierto es que la cantidad de factores que influyen es grande. No es tanto como decir, como aquí hay bosque, hay entramado, no siempre es así. Luego, en cuanto a lo que son influencias arquitectónicas, bueno, siempre que oyes a los historiadores del arte, el origen de todo siempre parte de Medio Oriente, porque es donde empieza toda la civilización, y a partir de ahí pues empieza a trasladarse hacia el occidente lo que es la casa-patio, ¿no? Y cogió dos vías, uno la vía de los griegos, los romanos, y otra la vía musulmana, mucho más posterior, que llegó por la parte sur. Y bueno, esto no quería decir que se construyera con entramado desde el principio, es decir, antes eran casas sencillas de una única planta que muchas veces con fábricas se solucionaba porque no tenía mayor historia, no había esos problemas de espacio que hubo mucho tiempo después y la sencillez constructiva era mayor. Ahora bien, cuando la villa romana se empieza a desarrollar y empieza a crecer en altura, ya empieza la madera a ser más óptima para hacer este tipo de cosas porque ya estamos jugando otra vez con esto de la superficie, la anchura de muros y el peso en altura, que no es lo mismo que haya una única planta que ya empiece a haber dos, ¿no? Entonces, siempre que la edificación empieza a crecer en altura, la madera empieza a aparecer por todas partes, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo podemos ver a lo largo de toda la historia de la arquitectura, que cuando la villa pasa de una a dos plantas, ya los muros muchas veces se siguen haciendo de fábrica, pero ya cuando empieza a haber galerías, empieza a haber patios, empieza a haber un tipo de soluciones que requieren elementos que estén muy sometidos a flexión, que sean abiertos para permitir la visión, etcétera, etcétera, ya es la madera la que empieza a ser protagonista, ¿no? Y en el caso de los entornos urbanos, es decir, las ciudades, esto ya es mucho más exagerado, porque el crecimiento en altura no se detiene en las dos plantas, sino que continúa. Y esto fue así desde Roma, o sea, las famosas insulae de la ciudad de Roma eran altísimas. O sea, la ley Julia creo que establecía un límite en los 70 pies, que son aproximadamente 21 metros. Pero también hay fuentes que decían que la ley se incumplía y que se sobrepasaba esa altura ampliamente. O sea que estamos hablando de bloques de pisos en la Roma imperial que alcanzaban 21 metros o más. De hecho, incluso en Constantinopla se habla de que alcanzaban 100 pies, que ya son 30 metros. O sea, ojo lo que se puede llegar a alcanzar con una estructura tradicional de entramado, ¿no? Que a veces no nos hacemos la idea. Y bueno, el sistema constructivo que usaban entonces lo llamaban el opus craticium, que era básicamente lo que es el entramado, es decir, ya se formaba a base de pies derechos y codales y un relleno que podía ser de un material u otro, que era el que mantenía un poco la estabilidad del conjunto, ¿no? Y bueno, de hecho Vitruvio habla de este sistema y lo critica mucho porque decía que favorecía mucho los incendios, etcétera, etcétera, ¿no? Porque en Roma sería un problema muy serio. Luego, por supuesto, el entramado, como ya os he dicho, está extendido absolutamente por todo el mundo. Aquí solo he puesto Europa, pero es que está en todo el mundo. Se puede considerar también que está en Asia, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho, bueno, en cada país tiene un nombre propio que nos da a entender que era algo muy característico de cada una de las zonas, ¿no? En el famoso Colombage, el Fachwerk de los alemanes, aquí el entramado, Graticcio en Italia, etcétera, etcétera, ¿no? Que muchas veces, en realidad, cuando subimos ya de Europa para arriba, vemos que el entramado va ganando mucho como en sección, ¿no? Obviamente allí los bosques son mucho más generosos, se pueden permitir escuadrillas mucho más grandes que aquí y usaban lo que aquí llamaríamos el entramado pesado, ¿no? Que es ya con escuadrillas muy generosas. Aquí siempre hemos sido de escuadrillas más pequeñas
por la menor disponibilidad de madera, ¿no? También destacar el famoso tema de si el entramado se cubría o no. Es decir, aquí en general antes siempre se cubría porque aquí tenemos un clima muy agresivo. Es decir, ya no solo la lluvia, que aquí tampoco es demasiada, sino sobre todo el sol. El sol se come la lignina de la madera y la va degradando, y con el tiempo la madera acaba volviéndose totalmente fibrosa y le puedes casi sacar fibras tú con la mano, ¿no? Entonces aquí tendía a cubrirse. Eso en Europa a veces no era así, a veces se hacía el entramado visto perfectamente porque allí... Pero pintado. También, sí, pero vamos, que la madera sí quedaba al exterior. Pero no vista, pintada. Tratada, sí. No, pintada. Es que... Bueno, en realidad, como ya os he dicho, el entramado está presente en multitud de culturas y, bueno, cada una tenía su sistema para poder establecer una resistencia, ¿no? Se basaban en la triangulación, en los rellenos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos Portugal, Turquía y un país oriental, ¿no? O sea que vemos que en realidad el entramado estaba presente en prácticamente todo el mundo. Y aquí en nuestro país, pues bueno, hay comarcas que han destacado mucho por el uso de este tipo constructivo y que realmente son conocidas por ello. Es, por ejemplo, Sierra de Francia, ahí en Salamanca, donde podéis ver pues multitud de edificios que muchos de ellos se basan en colocar pies derechos muy juntos a otros, o sea, todos son pies derechos verticales, luego unas grandes tornapuntas y en base a ello pues levantan las estructuras, ¿no? La Vera, que es donde estamos nosotros, bueno, aquí hay mucha variedad, es decir, no hay un tipo que predomine exactamente sobre otro, hay mucho pie derecho, tal vez no tan junto como en Sierra de Francia, a veces se usan tornapuntas, a veces no, o sea, es bastante heterogéneo, ¿no? Albarracín, que se parece mucho a Cuenca, es decir, usan pies derechos cada mayor distancia y usan mucho el plemento para el tema de la estabilidad y sobre todo destaca mucho por ese uso de esa tierra tan característica de allí que le da ese tono rojizo a toda la ciudad. Ah, y eso. Pero lo tiñen con algo del terreno, ¿no? Supongo. Ah, pues mira. Luego está La Mancha, que también usa el entramado, pero ya con otro tipo de, digamos, de motivación. Es decir, aquí lo que se pretende es generar grandes plazas, teatros, etcétera, etcétera. Lo usan sobre todo para el hecho de, bueno, espacios públicos y zonas desde las que se pueda ver el exterior, ¿no? Esto es Soria, tierra de pinares, que también usa mucho el entramado y que además tiene una característica que a mí me encanta, que son las cocinas pinariegas, no sé si las conocéis, que son, esta es la chimenea, pero que en realidad continúa por el interior del edificio y la chimenea, o sea, la cocina en realidad es una chimenea gigantesca, es un cono que baja hasta abajo y cuando tú entras en la cocina estás dentro de ese cono y se hace con un tipo peculiar de entramado que es a base de ramitas que luego van rebucadas con barro, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad que es algo muy característico de la zona. Cuenca, como ya os hemos dicho, pues con sus gigantescas alturas, y luego Madrid, que a partir de su elección como capital del reino, pues tuvo un desarrollo muy rápido y que usó el entramado como sistema constructivo prioritario para dar lugar a las famosas corralas o casas corredor, pero también otro tipo de bloques en los que el patio ya no era tan importante, ¿no? Entonces, bueno, cuando se trataba de hacer corralas, siempre había que pues, manejar unas anchuras de crujía determinadas para que ese patio realmente tuviera un uso como patio tal cual, ¿no? Como patio de vecindad. De ahí que el nombre de casas corredor, ¿no? Pero también había otro tipo que era mucho más denso, que no tenía ese patio tan característico, sino patios mucho más pequeños porque se necesitaba una mayor densidad constructiva, o sea, muchas más viviendas por superficie y mucha mayor altura. Es decir, aquí ya
son viviendas ya mucho más parecidas a los bloques de hoy en día y que, por supuesto, pues, usaba el entramado para permitir la optimización de lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? La altura y la superficie útil. El concepto estructural, bueno, ya os comenté que era este de que los elementos de madera, cuando se unen entre sí, permiten el giro y hay que contrarrestarlo. Y bueno, en el caso de los entramados, todo esto se soluciona con multitud de piezas. Hay multitud de nombres también. Lo más básico es los pies derechos, que son los que son verticales, codales o puentes, que son los que unen dos pies derechos, zapatas, que son las que permiten el tránsito de cargas entre el pie derecho y las vigas, o durmientes, y luego toda una serie de cosas que son las que terminan de perfeccionar el sistema constructivo. Por ejemplo, tanto los pies derechos como las vigas siempre se solían rodear de un tipo de cuerda determinado, la tomiza, para que se pudiera agarrar mejor lo que era el relleno al material de la estructura, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de esquemas de los nombres del entramado siempre son muy característicos. Cuando es un pilar en medio aquí se llama pie derecho, cuando está en la esquina se llama cornijal, y hay cantidad de nombres de las piezas estas, ¿no? Lo que conviene entender siempre es que los nudos entre las diferentes piezas de un entramado son articulaciones. O sea, a nivel estructural, cuando se calcula esto, hay que tener en cuenta que un nudo no es algo rígido, tiene una rigidez muy escasa y a nivel de cálculo lo tenemos que considerar como algo que permite el giro, con lo cual siempre hay que acabar de arrostrar el conjunto, como ya os he dicho, con tornapuntas, plementos, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso del entramado más característico de Madrid, que es usando el propio relleno como arrastramiento, tenemos que en general se usaba el puente para permitir, digamos, un acodalamiento entre pies derechos, y luego como se usaba un plemento que era a base de ladrillo, que es muy rígido, eso era lo que permitía la estabilidad, ¿no? Entonces, a nivel de esfuerzos, los plementos son muy importantes porque permiten que esto sea lo que mantiene la forma, ¿no? Entonces, siempre se concentran los esfuerzos en las esquinas, es decir, cuando todo el sistema estructural entra en carga, lo que hace es apretar el relleno por sus esquinas y comprimirlo en oblicuo o en vertical, ¿no? De manera que se concentran los esfuerzos en las cuatro esquinas de los rellenos. ¿Qué pasa aquí abajo? Obviamente que cuando esta viga entra en carga baja un poquito y esta parte se descarga, de manera que los esfuerzos se concentran en las esquinas. Pero esto no es malo, esto es precisamente lo que permite que el sistema aguante. De hecho, lo que sucede cuando, por ejemplo, hay viento, imaginaos que hay viento empujando desde aquí, lo que sucedería sería que se concentrarían los esfuerzos en esta esquina y en esta. O sea, como si aquí hubiera una riostra virtual, pero hecha con ladrillos, ¿no? Y bueno, lo que conviene entender también es que cuando se interviene en el entramado, todas estas cosas empiezan a suceder de una manera lógica, pero que hay que comprenderlas porque si no podemos dar al traste con la estructura, ¿no? Es decir, si tenemos un entramado tal cual, que está completo de arriba abajo, y en nuestra planta de abajo le quitamos el relleno y los codales, pues lo que va a suceder es esto de aquí, es decir, antes la carga pasaba de arriba abajo sin problemas y más o menos con una distribución homogénea en todo el muro, pero cuando le quitemos esto de aquí, todo este relleno, obviamente esta viga ya no está apoyada en toda su superficie, sino que solo en las zapatas, va a descender en su zona central y se van a acumular las tensiones en las esquinas. Perfectamente puede resistir, simplemente hay que tenerlo en cuenta. Si acaso esto es simplemente un durmiente estrecho que no está preparado para este vuelo, pues lo que va a pasar es que van a empezar a surgir grietas en este sentido, generando como una especie de arco de descarga, ¿no? De ahí que lo más idóneo es que el arrastramiento se haga también con madera, que es lo que sucede, por ejemplo, en estas comarcas aquí de la Vera, Sierra de la Francia, etcétera. Es decir, no se deja todo al propio relleno, sino que ya hay piezas de madera que hacen esa función. Lo más habitual es que las tornapuntas
en las esquinas de los edificios tengan la forma de V, es decir, si están en este lado son así, acabando arriba en esta esquina, y si son en el otro sería al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque principalmente cuando nos va a venir un esfuerzo externo, ya sea de viento o de lo que sea, esta riostra lo que va a estar haciendo es oponerse a esa deformación, es decir, si aquí viene viento en esta dirección, nuestro muro va a querer tumbar así, y esta riostra lo que va a hacer es oponerse a ese movimiento, ¿no? De ahí que casi siempre en todas las edificaciones que tienen tornapuntas, las direcciones principales cuando están en las esquinas son en forma de V. Luego también hay que tener en cuenta que los entramados por dentro no están vacíos, es decir, tenemos muros externos que nos permiten soportar la carga de los forjados y gran parte de los esfuerzos, pero también esa estabilidad interior que impide que el edificio se vaya para un lado o para otro, también depende de entramados que están en la dirección perpendicular a las fachadas. Eso se tenía siempre muy en cuenta también. Con lo cual, a la hora de intervenir, es necesario también darse cuenta de si ese tabique que estamos tirando está ejerciendo esta función de impedir la deformación en el sentido transversal. Luego, en cuanto a materiales de relleno, hay infinidad. Es decir, solamente de materiales basados en la tierra hay docenas de ejemplos distintos de cómo se podía terminar de trabar un entramado, ¿no? De hecho, el mapa de España de punteados que os enseñé antes era solamente de entramado de madera y tierra, que si ya metemos el ladrillo, pues todavía habría más, ¿no? Pero vamos, hay, y bueno, dos arquitectos que se han encargado de estudiar este tipo de temas, Vegas y Mileto, tienen infinidad de estudios de este tipo de estructuras, ¿no? Leer sus artículos siempre es una maravilla, porque además se molestan en dibujarlo todo muy bien, etc. Luego, a la hora de dimensionar, como ya os puso Enrique ayer, todo este sistema de medidas estaba basado en medidas antropométricas, es decir, partía de la vara castellana, de la vara en general, que si se divide entre 3 es un pie o entre 4 es un palmo, y las maderas normalmente se escuadraban en función de este tipo de medidas, ¿no? Las más habituales eran tercia y cuarta para las vigas y el cuartón para las viguetas, pero bueno, eso obviamente variaba luego ya con la longitud que tuviera que alcanzar la viga en cuestión para soportar los esfuerzos que tuviera que soportar, ¿no? El caso es que los carpinteros, digamos que cada maestrillo tenía su librillo, ¿no? O sea, había una serie de conocimientos que permitían escuadrar la madera en función de la longitud que iba a tener que alcanzar el elemento en cuestión. De hecho, lo de Ardemans, las ordenanzas de Madrid de Ardemans, es uno de los que primero empieza a publicar este tipo de cosas, que antes era algo que pertenecía al gremio y que se mantenía oculto por este tema de los oficios antiguos, que era algo que se mantenía, bueno, digamos, en familia, ¿no? Pero ya con el desarrollo de la revolución industrial y todo esto, pues ya era un conocimiento que empezó a volverse como más, digamos, al alcance de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo las medidas del forjado que se tenían que cumplir, pues había como una orientación de las escuadrillas mínimas que tenía que alcanzarse, ¿no? Esto también pasaba, por ejemplo, con las armaduras de cubierta, es decir, había una serie de medidas que, en función de las que fueran, el carpintero sabía más o menos qué escuadrilla tenía que resultar, ¿no? De hecho, Arenas, en una parte de su tratado, pues, digamos, da una serie de medidas orientativas en función de la anchura de la nave, pues la anchura de los pares que tenía que tener, ¿no? O sea, si tenía de 10 a 14 pies de ancho, pues tenía que tener un grueso de 1/10 de vara. Si tenía de 25 a 30, pues 1/8, etcétera, etcétera, ¿no? Y una pregunta, ¿aquí sí que trataría de madera de roble o de No, castaño, cualquiera? cualquiera. En general se usaba el pino, era lo más habitual. Es raro usar frondosa. En Castilla es el pino mayoritario. Sí. Luego, otra cosa que hay que entender cuando se hacían estructuras de madera era cómo funciona la madera. Es decir, la madera es un material fibroso que estaba pensado por la propia naturaleza para aguantar en el sentido de la fibra. Con lo cual,
cuando estamos hablando de compresiones, si vamos a apretar la madera en el sentido de la fibra, nos va a aguantar una determinada carga, pero si apretamos esa misma madera en el sentido perpendicular a la fibra, aguanta 5 veces menos. Con lo cual, esto es algo a tener muy en cuenta, por ejemplo, cuando se hacen, por ejemplo, galerías porticadas. Es decir, todo el tema de las zapatas se debe principalmente a esto, a que hay que distribuir esa carga tan fuerte que va a ejercer el pilar por la parte baja de la viga para que no se punzone, es decir, para que no se genere aquí un doblez inmenso en la viga debido a esa concentración de cargas. Las zapatas sirven precisamente para repartir todo ese tipo de esfuerzos que van a llegar de forma muy puntual y que a la madera le podrían hacer mucho daño, ¿no? De ahí todo el tema tan rico de zapatas que hay en multitud de pueblos, de plazas mayores, etcétera, a lo largo de todo el país, ¿no? Y luego otro tipo de esfuerzo que también hay que tener muy en cuenta es la tracción, aunque no es tan habitual generar estructuras que acaben soportando tracción, pero también podría darse el caso, ¿no? Y hay que tener muy en cuenta aquí la fibra, porque aquí sí que hay una diferencia atroz, es decir, si tú tiras de las fibras de madera en su sentido, te aguantan una carga determinada, pero si tiras en el sentido perpendicular, aguanta 40 veces menos. De ahí el tema de los tornillos y todo esto que sea tan peliagudo, porque podrían llegar a rasgar la madera si tú tiras de un tornillo que está atravesando la madera, rasgarlo de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Y esto es algo que se ve muy bien cuando estás cortando un tronco, es decir, cuando separas las fibras con un hacha, si inclinas un poco el hacha, separas la madera mucho más fácil que si le das de manera exactamente perpendicular, ¿no? Porque esa capacidad que tiene de separarse una fibra de otra en su propio sentido es mucho mayor cuando angulas el hacha, ¿no? De hecho, vamos, si tú le pegas un corte perpendicular a un tronco, es muy probable que incluso el hacha te rebote. O sea, eso es algo que hay que tener en cuenta. Es, por ejemplo, cuando tú tienes pletinas o algo así que están ancladas a una viga por sus laterales, hay que calcular los tornillos, la distancia a la que están y el grosor que tienen, porque pueden ejercer este tipo de esfuerzo, una tracción perpendicular a la fibra. Y bueno, a la hora de diseñar detalles en los entramados y en las estructuras de madera en general, sucedía un poco lo mismo que con el dimensionado que hemos visto antes, es decir, había una serie de detalles tipo que se usaban masivamente para solucionar todos los encuentros que pudiera haber entre diferentes maderas, ¿no? Todo basado mucho sobre todo en el reparto de cargas, en el uso de la zapata y en que los encuentros entre maderas siempre son articulaciones y hay que ayudar a que eso resista, ¿no? Entonces, tanto en galerías de patios, escaleras, esquinas, etcétera, etcétera, siempre había toda una serie de encuentros que en general no eran un invento, eran algo que se había transmitido en generaciones de cómo hacer ese tipo de detalles. En el caso de las cubiertas, lo mismo. Se intentaba siempre, en el caso de los edificios entramados, se intentaba evitar que hubiera empujes. ¿Cómo se hacía? Usando una cumbrera, es decir, una viga en la que los pares se apoyen para que descansen verticalmente y no generen un empuje horizontal uno contra otro. Esto es lo contrario a lo que vemos en las armaduras de par y nudillo. Ahí si se apoyan uno contra otro generan empujes, con lo cual hay que tener un atirantado. Pero aquí, para evitar todo este tipo de temas, si se podía, se hacía esta solución. Es decir, una especie de entramadito bajo la cumbrera que permita que los pares estén apoyados verticalmente, ¿no? También había detalles en cuanto al encuentro del entramado con la cimentación, que se podía usar un tipo u otro, en función, bueno, de un montón de temas, ya si había bodegas por debajo, si no lo sabía, etcétera, etcétera. Y luego, en cuanto a los propios forjados en sí, había infinidad de soluciones, es decir, desde las típicas bovedillas, pasando por los cielos rasos, hasta llegando a lo que eran los macizados ya con cascote o incluso botes cerámicos para aligerar el peso de ese macizado, ¿no? Eran toda una serie de soluciones que permitían afrontar, bueno, pues el tema dependiendo de los medios que hubiera, ¿no?
Y ya por último, pues bueno, comentar un poco que el entramado o la arquitectura también en madera en general siempre se ha adaptado tanto al entorno geográfico, climático, como a los avances temporales que ha ido habiendo, ¿no? Entonces, en función de la climatología, sobre todo, por ejemplo, en el mundo de las cubiertas, es algo muy característico que cuanto más subes en lo que es latitud, más se inclinan las cubiertas, ¿no? Eso es algo que siempre se ha podido ver, obviamente, ¿no? El mundo de lo que es los detalles internos ya de la edificación para permitir esa inclinación de las cubiertas ha ido en consonancia. Es decir, no es lo mismo una cubierta que tenga una inclinación de apenas 30 grados a cuando ya eso ya supera los 60 grados que frente a esfuerzos de viento va a tener que soportar y va a tener que tener una estructura interna mucho más compleja, ¿no? Luego también el mundo de las galerías abiertas, etcétera, etcétera. Es decir, el entramado se presta a un montón de cosas, como ya hemos visto, que con otros materiales sería mucho más complicado de hacer. Y de hecho, lo que pasa con las estructuras, digamos, tradicionales, es que se van adoptando soluciones que van siendo testadas a lo largo del tiempo. Es decir, por ejemplo, un voladizo hecho en madera es algo que tiene que soportar dos cosas principalmente. Una es la capacidad portante, es decir, que permita soportar las cargas que permitan el avance de ese balcón o de esa superficie en la que queremos estar, y luego también que permita sobrevivir a las condiciones climatológicas, con lo cual lo más óptimo es que a medida que el voladizo va siendo cada vez más, teniendo más canto, la parte baja se retraiga para evitar toda una serie de problemas de humedad y de afectación por el sol, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que pasa hoy en día en la arquitectura actual es que digamos que la forma prevalece sobre todo, ¿no? Entonces ya no tenemos en cuenta todo este tipo de cosas, de que el sol, la humedad atacan a la madera, y a veces suceden cosas como esta, es decir, se expone el canto inferior de las vigas al sol y a la humedad y acaba deteriorándose. Y esto es un edificio que yo conozco personalmente porque he estado muchas veces en esta ciudad, esto es Besançon, en Francia, y creo que este aspecto lo tuvo a los 3 años de hacerse el edificio. Ahora ya estará muchísimo peor, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que hay que tener en cuenta hoy en día cuando estamos interviniendo. Claro, ya está. O sea, es que esta esquina le sobra. O sea, es así. Tan fácil como eso. Luego, bueno, el tema que decía ayer Enrique de los aleros, es decir, ¿por qué ahora ya no se hacen aleros? Porque es algo completamente útil a la hora de evitar problemas en una estructura tradicional. Es decir, el hecho de sacar el agua lo más rápido posible de una cubierta para que no nos acabe afectando a todo el resto de la estructura. Pues no, hoy lo que se hace es justo lo contrario, es decir, no se hace alero, se permite que todo el agua discurra por fachada igual que si fuera un trozo de cubierta, y esta casa en cosa de 3 años acabará hecha una pena, ¿no? Porque no se tienen en cuenta determinadas cosas que ayudan a que las estructuras sobrevivan, ¿no? a las inclemencias. Y luego, bueno, lo cierto es que la arquitectura ha avanzado por ese camino en el que la forma prevalece sobre todo, las cubiertas han tendido a desaparecer, y ya no solo el alero, sino las propias cubiertas, se tiende a todo a hacer cubierta plana, formas muy sencillas, y al final la madera ha tenido que ceder y se están empezando a hacer estructuras de madera que siguen toda esta línea de diseño, ¿no? Es más complicado de hacer, pero sin embargo se hace. Y de hecho, bueno, hoy en día lo que podríamos llamar el entramado moderno ya no se basa en el plemento, sino que es toda una serie de detalles constructivos que se aplican gracias a que los métodos actuales permiten una prefabricación muy grande y que las estructuras aguanten perfectamente, ¿no? De hecho, hay programas de diseño que ya te permiten calcular toda una serie de detalles, de soluciones industriales prefabricadas, etcétera, etcétera, que hacen que, bueno,
los edificios de madera actuales ya se hagan como se hacen los de hormigón o acero. Se calcula todo previamente, están todos los nudos perfectamente controlados, los esfuerzos que van a tener y bueno, está todo, digamos, muy industrializado, ¿no? Incluso los materiales, ya la madera, puedes elegirla aserrada, natural, o puedes elegir ya productos derivados como son la madera laminada, microlaminada, etcétera, etcétera. Lo que está muy de moda últimamente es la contralaminada, que ya te permite montar la casa como si fuera casi un tente, ¿no? O sea, es decir, llegas con tu grúa y empiezas a montar una cosa sobre otra y montas la casa en apenas unos días. Pero muchas veces el gasto de material de madera no es lo más óptimo para ni siquiera la ecología, ¿no? Porque al final cuando tienes un forjado que es absolutamente macizo de madera, sabes que ahí va a haber mucho desperdicio porque va a haber muchas capas de madera que no están trabajando. O sea, lo que interesa es que a flexión haya material arriba y abajo, en el medio, ¿para qué vas a hacer todo eso macizo, ¿no? Pero bueno. Cuando se hacen esos paneles tan enormes, los agujeros se tiran. Claro, claro, todo esto es una fabricación continua que luego todo lo que sobra es material de desecho, que vuelve otra vez, se reciclará de alguna manera, pero que al final tiene un coste, ¿no? Entonces, bueno, son sistemas que pues, están ahí, pero dejan de tener tanta lógica. Y luego, por supuesto, la informática aplicada a lo que es la fabricación de elementos de madera ha evolucionado de una manera atroz, ¿no? Entonces se pueden hacer cosas que hasta hace solo unos años eran impensables. La cuestión es si de verdad nosotros, como gente que nos interesa la arquitectura tradicional, queremos entrar por ahí o queremos simplemente aprender a conservar y a tratar las estructuras tradicionales como lo que son y como lo que merecen, ¿no? Que en ese caso lo que habría que hacer es, pues oye, poner en valor lo que son los oficios, la carpintería, la cantería, la albañilería, etcétera, etcétera, para poder recuperar todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues ya está. Todo depende de la estructura en sí. Cada estructura es un mundo, es decir, las fisuras surgen cuando el muro es incapaz de adaptarse a las deformaciones. Es decir, si tú tienes una estructura de madera que coge unas deformaciones y la fábrica, cuando es muy rígida, no se puede adaptar a ellas, empiezan las fisuras. Pero al final todas las estructuras, tanto de fábrica como entramadas, tienen un nivel de fisuración X. O sea, puede ser microscópico que no lo veas, o puedes verlo, o pueden ser ya grietas donde te quepa el dedo. Eso va en función del estado de cargas del edificio. Normalmente cuando hay una estructura de madera, se sabe dónde están los pies derechos, porque siempre veis unas fisurillas. Hay unas fisurillas. En el encuentro de la madera. O sea, que se marca se sabe. Sí, pero vamos, esas fisuras existen y No pasa nada. Sí que no hay problema. y no hay problema. Si hay madera, no pasa nada. Ahora, ya si es un muro de fábrica fisurado o agrietado, ya es otra historia. Ya no hay esqueleto debajo.